estás ahí, te quiero ver para charlar un poquito con vos. Somos fiel testigo de esta segunda ola de COVID, ¿no es cierto? ¿No? Sí, claro. Sí, señor. Bueno, antes de... Te quiero comentar... Brutal en el mundo entero, ¿eh? Exacto. En el mundo entero, no somos los únicos. No, claro, en todas partes. Veo, fíjate como en Francia, Francia, han hecho un Inglaterra. lockdown, se llama, ¿no es Sí, cierto? Inglaterra también. Inglaterra, en todas partes. En así que- Italia un montón de zonas rojas. Ayer a la tarde en el Vaticano, un chico argentino transmitía, no había, mira, hizo como una cuadra, era la única persona y ahí a las perdidas pasó alguien en bicicleta. No había un ser humano en la famosa Plaza del Vaticano, nadie. Claro, pues ayer fue la Roca, y fiesta. ahora, viste, no sé si has visto las imágenes, seguramente sí, en los noticieros, la cantidad de gente que merecidamente también si querían descansar, Claro, obvio, no está algunos prohibido. en algún momento, yo en mi caso no todavía, pero me gustaría tomarme unos días. Vamos, se fue a la costa, Sí. ¿no es cierto? Esto No. va a provocar... ¿Qué? No, No ¿Qué? vas a ¿No qué? descansar. Primero no vas te a hace descansar. bien tomarte vacaciones. Primero la Roca. Escúchame, para hablar de todo esto, chicos, bueno, de una sonrisa, tenemos al doctor Trivisono. Edgardo, ¿nos estás escuchando? Susana Rocasalvo, el equipo de Implacables, te quiere saludar. Ahí estás, Edgardo, siempre tostadito. Sí. ¿Nos escuchás? Es un gusto Ahí saludarlo, está. Susana, y a todo el equipo, como siempre, ¿no? Obviamente te convocamos por esta segunda ola que llegó entre nosotros muchos compañeros que están recuperándose, fuerzas, va a salir todo bárbaro, pero bueno, es una segunda ola que llegó. ¿Era esperable o no, Edgardo? Sí, a ver, nosotros estamos inmersos en el mundo, era esperable, como ha pasado primero en Europa y obviamente en América Latina, sobre todo con un epicentro muy grande que es Brasil, que la situación está muy descontrolada. Chile, a pesar de haber vacunado más del 30%, está también complicado, es decir, que los países de Latinoamérica, sobre todo Brasil, son un foco muy grande. Y obviamente la Argentina no podría ser tampoco una excepción. Ahora, va a depender de lo que también hagamos, porque no se puede tomar copias simétricas, no solo de lo que pasa en los países, sino de las medidas que aplicamos. Es decir, que las medidas tienen que ser focalizadas a nuestras necesidades, por ejemplo, como se hizo de cerrar lo más estrictamente posible la frontera. Roca, estás ahí, ¿no es cierto? Seguramente tenés alguna consulta para Sí, hacerle sí, claro, a Trevisono. Edgardo, buenas noches. Mira, a mí lo que más me preocupa son las nuevas cepas. ¿A vos qué opinás al respecto de esto? Bueno, a ver, son una realidad las nuevas cepas. Sabemos que hay 4 por lo menos cepas. A nosotros, por ejemplo, la P1, que es la de Manaus, la de Río de Janeiro, la de Reino Unido, que está circulando, la sudafricana, que no se ha encontrado todavía en circulación comunitaria. Ahora, no es que haya todavía una circulación masiva de estas cepas, sí se ha encontrado, es decir, si tomamos la definición de circulación comunitaria como aquellas personas que se enfermaron y no saben cómo se enfermaron, podríamos decir que hay circulación de la nueva cepa. Ahora, el problema de las nuevas cepas es que, como se vio en Reino Unido, como se está visto en Brasil, lo que hizo en Manaus y en todo Brasil, es que es 2 a 3 veces más contagiosas. Claro. Y algunos los asocian con mayor mortalidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Reino Unido y también en Brasil, sobre todo con un dato llamativo, es que ha bajado la edad de mortalidad en Brasil. Claro. Que más gente joven, sana, entre 30 y 60 años, ha hecho enfermedad grave y más rápido. Edgardo, ¿cómo estás? Nayara te saluda. Y en base a las nuevas medidas que se están hablando después de Semana Santa, que el gobierno analiza, para vos, ¿qué crees que debe pasar? Se habla de una restricción más que nada en horario nocturno porque las actividades ya no se van a poder parar por una cuestión económica. ¿Qué pensás que va a pasar desde el lunes? Mira, esto hay que ir siguiéndolo como un paciente en terapia intensiva, día a día, semana por semana. Es muy importante saber los promedios. Evidentemente hubo una suba del 65% de la cantidad de casos. La cantidad de enfermos en terapia intensiva, si bien aumentó, pero también hay que fijarse que hoy tenemos 195.000 pacientes
activos, es decir, infectados activos, y esto significa menos de un 2% de gente que ha entrado en terapia, como cuando estuvimos en octubre del año pasado, la peor parte llegaba casi a un 4%. Hay 3.600 camas ocupadas, un 55% aproximadamente a nivel país y un 61% a nivel AMBA. Me parece que hay un gran problema en la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo hoy tuvimos 10.000 casos y la provincia ya acumula el 50% de los casos. También ciudad, es decir, si uno toma ciudad y provincia, conforman el 60% de los casos. Ahora, en cuanto a la restricción nocturna, bueno, habrá que ver, porque el virus no circula solo de noche. A mí me preocupa más que cerremos los lugares legales y que proliferen muchísimo, como hasta ahora, los lugares ilegales o las fiestas clandestinas, que ahí no hay ningún tipo de control. Así que me parece que eso es relativo, me parece que no se puede volver a fase 1, ya vimos, digamos, no solo por el problema económico, sino que la Argentina no lo aguantaría, ni la gente lo aguanta porque está extremadamente fatigada. Me parece que hay que convivir con el virus, hay que llevarle de nuevo la idea a la gente que esto no terminó y está lejos de terminar aún vacunados, y que tenemos que seguir con los cuidados, es decir, con el tapaboca, nariz y la máscara, con, digamos, manteniendo el distanciamiento social, no juntándonos en aglomeraciones, no estar en lugares cerrados poco ventilados. Bueno, las cosas que sabemos para convivir con el virus. Y mientras tanto ir viendo cómo se manejan, pero no es que hay que cerrar las escuelas, hay que, digamos, cerrar todo de nuevo, porque realmente no tendría sentido. Fíjate vos que lo hicimos durante un año, fue una de las cuarentenas más largas del mundo y tuvimos 56.000 muertes, ¿no es cierto? Y creo que no tuvimos colapso sanitario porque gracias al equipo de salud, que tenemos que seguir cuidando mucho, ojo con el tema de los terapistas, porque realmente vos no formás un terapista en 3 meses, por más que le pongas la cama y el respirador, si no tenés quien lo atienda. Con lo cual hay que seguir robusteciendo el sistema de salud. No es que en 3 meses arreglamos un sistema de salud que era un desastre. Doctor, bueno, y una cosa que me gustaría remarcar de lo que usted dijo, es esto de que a pesar de que existe la vacunación y que hay mucha gente que está vacunada, eso no impide que nos podamos contagiar. De hecho, el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, dio positivo en COVID estando vacunado, y me encantaría que usted remarque esto de mantener los cuidados a pesar de la vacuna. Sí, a ver. Vos sabés que no hay una vacuna hasta ahora que sea 100% eficaz, es decir, la eficacia. Una cosa es en el laboratorio, por ejemplo, Pfizer tiene 95, Moderna 94, Gamaleya, la vacuna Sputnik tiene 91.8. Pero así todo, que por ejemplo el presidente se ha vacunado con la Sputnik, con las 2 dosis, primero tiene un margen, digamos, que podés entrar en ese porcentaje. Aún con las 2 dosis. Y después hay un periodo de ventana para formar los anticuerpos que mínimo son 14 días. ¿También? Ahora, también existen las reinfecciones. Se vio que hasta un 0.2% de la población vacunada puede reinfectarse. Lo que se evita en general con la vacuna es la forma grave. Es decir, es mucho más posible que te dé leve moderada. Aunque se han visto algunos casos, los 15 casos de pacientes que han muerto después de la primera dosis por COVID, por una reinfección de COVID, eran personas añosas de 61 a 95 años que no habían llegado a 14 días de inmunidad. Así que, digamos, la vacuna no hay ningún todavía, no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, tenemos que seguir cuidando. Es evidente de que alguien vacunado puede seguir contagiando. Perfecto. Y puede contagiarse. Así que por eso digo que hay que seguir manteniendo los cuidados hasta que lleguemos a, digamos, que esto va a pasar tiempo, hasta un más de 70-80% de toda la población inmunizada para poder tener inmunidad de rebaño, con lo cual tenemos que cortar la circulación del virus que nunca se ha cortado. Y acá en la Argentina, con el ritmo que llevamos de vacunación, esto no va a ocurrir hasta finales del 2022. Edgardo, ¿me acompañás, Rocasalvo? Vamos, compartimos una nota con el público. El presidente Alberto Fernández habló con los colegas de las 7:50, más específicamente con Mariano Martín de Toma y Daca. Lo vemos, dale.
Escuchamos. Qué bueno escucharlo y qué bueno escucharlo con una voz intensa en un día, pocas horas después de haber confirmado que se ha contagiado de coronavirus. ¿Cómo se siente? La verdad es que me siento bien. Lo mío fue casi preventivo, porque ayer fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra, almorzando con mi hijo y con Viola. Pasé el día lo más bien, y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro. No era un dolor intenso, pero un dolor molesto. Y sentí que estaba como acalorado. Me tomé la fiebre y tenía 3 líneas de fiebre, 37,3. Y llamé a mi médico, le dije lo que me pasaba y le dije, verá, por precaución, ¿por qué no hacemos un test? Me hicieron un test rápido, que es un test donde uno lo hisopan y es como si fuera un test de embarazo, y ese test dio positivo. Y mandamos a hacer un test de lo que se llama PCR, que es el test más lento pero más seguro, que hasta ahora no tengo los resultados. Hay que esperar esos resultados para tener certeza de que lo que dio el test rápido es correcto. Recién me hisoparon para llevar al Malbrán muestras de mis fosas nasales y de mi boca para ver cuál pudo haber sido la cepa que me ha atacado. Recién se fue el médico, me revisó íntegramente, revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante. ¿Tiene algún indicio de cómo fue que se contagió? No tengo la menor idea. Lo que creo que esto en todo caso debe servirnos para que todos entendamos el riesgo que corremos, ¿no? El virus aparece del modo más inesperado y nos ataca a todos, porque más allá de lo que a veces se escribe, de que abrazo a alguien, la verdad es que soy alguien que se cuida mucho, cuida la distancia, trata de estar en lugares ventilados. Han surgido comunicadores, algunos dirigentes poniendo en duda la efectividad de la vacuna Sputnik V en particular y del proceso de vacunación en general. Yo ahí puedo decir lo que dicen mis médicos. Lo que me dicen es que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importante como para que yo en este momento no la esté pasando del mismo modo que la pasan una persona de 62 años que se contagia y expresa, en los primeros días expresa su dolencia. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo me vacuné el 21 de enero y junto conmigo se vacunó Alejandro Colia, que era un subsecretario de salud. Y Alejandro al tercer día de vacunado cayó. Evidentemente él se vacunó ya contagiado, sin saberlo. Y Alejandro hasta el día de hoy está internado. Y de hecho le pregunté recién al médico, pues estoy acá aislado en la casa de huéspedes, ¿no? Como loco malo, digo yo. No vienen ni los perros a verme, estoy acá solo. Y entonces le decía, a ver si puedo salir a caminar, si puedo hacer algo. Me dijo, si te sentís con fuerza, hacelo. Ponete un barbijo y hacelo, pero no hay problema. Yo creo que si no fuera por la vacuna, evidentemente la estaría pasando muy mal por lo que ellos me dicen, ¿no? Que es como ataca el virus a una persona de mi edad. Ay, presidente, cuídese. Sí. Ahí el médico le dijo que podía a Rocasalvo dar una caminata porque la Quinta de Olivos es tan bonita, esos parques tan bonitos, así que bueno, le mandamos todos los mejores deseos, que se recupere. Roca, ¿querés preguntarle a Trevisono seguramente? Eso... Sí, eso es lo que me preocupa, ¿no? Obviamente hasta que no esté el resultado del presidente no vamos a poder decir nada o no nos van a poder dar una respuesta. No, ya es positivo. Los médicos. Ya es positivo. Ya es positivo. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cepa. Estoy hablando de qué cepa es. Entonces, mañana podrán decir o no. No sé, ¿estás ahí, Trevisono? Sí, estoy escuchándote. Es muy importante lo que estás diciendo, Susana, para ver cuál es la cepa involucrada en la infección o la reinfección del presidente.
Claro. De verdad. Le quería hacer una, Sí. le quería hacer una Capaz que pregunta al doctor. descubrimos algo. Sí. No, le quería hacer- Dale, Bubet. Perdón, Diego, le quería hacer una pregunta al doctor. Me imagino que usted como ciudadano está en la calle, camina. ¿En qué estamos flaqueando? ¿Qué ve en los individuos? ¿En qué no prestamos atención? ¿Qué cosas tiene que decir? Bueno, acá presten atención, siga haciendo esto que antes lo hacían y ahora no. Recordar los consejos. Yo creo que hay una fatiga social muy importante. Todos estamos muy fatigados, pensábamos que a esta altura, después de un año, íbamos a estar mucho mejor, inclusive sobre todo con la cantidad de vacunados, pero me parece que no se puede subestimar la situación y ya aprendimos a convivir con el virus. Esto lo hemos repetido muchas veces. Y hay que tener mucho cuidado, digamos, inclusive mantener las burbujas, es decir, esto es con el grupo familiar propio, no juntar tanta gente en la casa, evitar las aglomeraciones, basta de marchas o de protestas, porque eso genera, ya tuvimos un pico, un rebrote después de lo que pasó con el velorio de Maradona, con las marchas del aborto y todo eso. Me parece que la gente se fue masivamente a la costa porque también hay un miedo cuando vos pensás que van a cerrar todo de nuevo. Claro. Bueno, esta es mi última oportunidad para salir de viaje. Entonces, ojo con eso, digamos, lo importante acá, además de la vacuna, que es fundamental, es aumentar la cantidad de testeos, de detección, de rastreo, para cortar las cadenas de transmisión. Hay que empatizar con la gente. Hay que bajar, yo creo que no hay una comunicación buena, no ha habido una comunicación efectiva a la gente o mucha gente obviamente también ha perdido credibilidad, como ha pasado con distintas personas o líderes en el mundo. Es decir, porque realmente el problema está de que si uno no se cuida, si es joven, la puede pasar, la mayoría de las veces la va a pasar bien. Ojo con las nuevas cepas, porque estoy repitiendo que ahora los jóvenes no son tan inmunes como antes. Es decir, hemos visto casos en Brasil que ha aumentado muchísimo la cantidad de COVID grave en jóvenes. Entonces, me parece que esto de guardar los distanciamientos, los 2 metros famosos, usar la máscara, nariz, boca y mentón, es decir, lavarse continuamente, lo más frecuentemente posible las manos, ventilar los ambientes, aunque sea invierno, juntarnos más al aire libre, obviamente, digamos, sin enfriarnos, y evitar las aglomeraciones en los lugares cerrados. Me parece que ahí está la clave, más que el gobierno negocie con cuanto laboratorio tenga vacunas para conseguir más vacunas. Esta es la clave, más los testeos. Esto que yo digo, cualquiera que se siente mal o tiene algún síntoma tiene que testearse, porque a partir de esa persona el foco de contagio se esparce. Entonces, por más que vos hagas cuarentena estricta, que es imposible, las cuarentenas hoy se ha comprobado que tienen que ser cortas, muy focalizadas, y además agrego algo más. Cada situación, cada jurisdicción tiene una realidad local. No es lo mismo el conurbano que la ciudad de Buenos Aires, que Salta, Jujuy. Entonces habrá que aplicar medidas que no van a ser todas tan uniformes, y me parece que hay que preservar, como pretende la ciudad, ciertas cosas. Es decir, la presencialidad en la escuela se ha visto que es muy bajo el índice de contagio, un 0.17. Los trabajos, es decir, porque si vos seguís cortando el problema, acá no es economía o salud, es economía y salud. Pues si vos dejás gente, ya tenemos 11% de gente desocupada y 42% que vive en la pobreza, esa gente se enferma más fácilmente por el círculo vicioso pobreza-enfermedad. Entonces, si vos no atacás eso concomitantemente, por mejor, digamos, acá no resuelve, ya lo hemos vivido y no podemos tropezar con la misma piedra, de una cuarentena que fue eterna y no evitó, la verdad, lo único que sirvió en los primeros tiempos es para aumentar, digamos, las camas de terapia intensiva. Ahora, vuelvo a insistir con el recurso humano, que hay que seguirlos cuidando, tienen que estar todos vacunados, y además tenemos que preparar gente que, por ejemplo, cirujanos o
o terapistas infantiles para que estén preparados para las terapias. Y si podemos agrandar las camas o los servicios de terapia intensiva, hagámoslo, porque esta no va a ser la primera ni la única pandemia. No les quiero dar malas noticias, pero esto cambió, quiero que entiendan, y después algún día vamos a hablar mucho de esto. Cambió los paradigmas de la salud pública, no acá, en el mundo. Edgardo, yo lo que le quería preguntar, el tema del transporte público, que es un foco de contagio muy grande, ¿también se van a hacer más controles ahí? ¿Crees que está bien esto? Mirá, depende cuál sea el transporte público. Digamos, si vos vas en un colectivo, mantenés las ventanillas abiertas, están todos con los barbijos, imponés una cierta cantidad de pasajeros que no estén todos amontonados, no es tan peligroso. Es decir, los niveles de riesgo varían. Ahora, un subte por ahí, lleno a hora pico, no puede estar porque es un lugar cerrado, mal ventilado, todo. Pero no me preocupa eso, digamos, porque, a ver, también hay una realidad. La gente que consideramos esencial, que atiende los servicios de salud pública, mucha gente viene del conurbano en un colectivo, o viene en un tren. Entonces vos no podés parar todo el transporte público porque estarías parando todo. Es decir, lamentablemente lo que hay que meterse en la cabeza, que la cuarentena estricta no es ni ha sido la única herramienta. Hay otros menúes para usar, que es esto de los testeos masivos. Hoy tendríamos que tener tipo Automac, que vos pases y te testees. Porque una vez detectado, si sos consciente, y acá va la responsabilidad individual y colectiva. Apenas, claro, porque si no, si vos te callás la boca, empezás a contagiar a todos los demás. Y eso muchas veces lo... Edgardo, ahora, por ejemplo, que mucha gente se fue a la costa, eso de que vos hablas, la responsabilidad individual, cuando vuelva tendrían que pasar por ejemplo, la rural, ¿no es cierto? A testearse, hay otros puntos más, ¿no? Están los centros detectar que es la mejor recomendación, ¿no es cierto? Lo que tendría que hacer es eso. La ciudad lo ha aplicado con buen criterio, es decir, toda persona que se aleja más de 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por 3 días debe testearse. Y están los centros para testearse. Espero que los 180.000 personas que fueran a la costa, digamos, responsablemente pasen para testearse. Porque si no se testean y vienen infectados, van a subir los casos. Y eso, cuando las autoridades ven que suben los casos, se alarman y cierran todo. Claro. Bueno, y mañana, falta un solo día para esta Semana Santa, pero mañana es domingo de Pascua y va a haber muchas reuniones familiares. Yo quisiera que usted les recuerde una vez más a la gente la precaución y esto de la responsabilidad individual. Bueno, ustedes decían, creo que Susana hacía gráficamente esto en el Vaticano y en el Papa. Claro. Y yo creo que la Pascua de Resurrección es una fiesta religiosa, para vivirla en familia, pero para cuidar de la familia. Es decir, que si nos juntamos, mantengamos el distanciamiento, cuidemos a los mayores que no estén vacunados. Si tenemos que usar barbijo dentro de casa, usémoslo. Y ventilemos bien los ambientes. No hagamos que una fiesta se empañe después con una caída de una persona en terapia intensiva y la muerte. Y vuelvo a insistir, hagamos mucho hincapié, y esto le pido a las autoridades que tomen nota, con respecto a las fiestas clandestinas. Porque vos cerrás a la 1 o a las 2 de la mañana y los chicos después se van a los sótanos, en donde realmente el COVID flota. Gracias, Edgardo. Tenés razón, más control, que no haya estas fiestas, fiestas clandestinas. Gracias, te agradecemos mucho que hayas estado acompañándonos acá en Implacables.